La vida de San Arsenio Anacoreta. San Arsenio era romano de nacimiento y emparentado con senadores. Había sido educado en la ciencia y la piedad. Era sinceramente virtuoso y muy versado, no solo en las sagradas escrituras, sino también en las ciencias profanas y en las lenguas latina y griega. Era diácono y llevaba una vida retirada en casa de su hermana, en Roma, cuando el emperador Teodosio el Grande quiso confiar el cuidado de sus hijos a una persona y pidió al emperador Graciano que se dirigiera para ello al obispo de Roma, quien recomendó a Arsenio. Graciano le envió a Constantinopla, donde fue recibido amablemente por Teodosio, quien lo ascendió al rango de ascenador, con órdenes de que fuera respetado como padre de sus hijos, a quienes nombró tutor y preceptor. En aquella época, nadie en la corte vestía ropas más ricas, tenía muebles más suntuosos, ni era atendido por un séquito de sirvientes más numeroso que Arsenio. Lo atendían no menos de 1000 personas, todas ricamente vestidas. Teodosio fue un día a ver a sus hijos mientras estudiaban y los encontró sentados, mientras Arsenio les hablaba de pie. Disgustado por ello, les quitó durante algún tiempo las marcas de su dignidad, e hizo que Arsenio se sentara y ellos le escucharan de pie. Arsenio siempre sintió una gran inclinación por la vida retirada, que los ciudadanos de su empleo y las incumbencias de una gran fortuna le hacían desear con más ardor, pues los títulos y los honores le resultaban onerosos. Por fin, hacia el año 390, se le presentó una oportunidad. Como Arcadio había cometido una falta considerable, Arsenio lo azotó por ello. El joven príncipe, resentido por el castigo, se volvió más obstinado. Arsenio aprovechó esta ocasión para llevar a cabo el proyecto que se había hecho mucho antes de abandonar el mundo. Es muy cierto que la jubilación había sido durante mucho tiempo el objeto de los más fervientes deseos y anhelos del santo, pero antes de abandonar la corte, durante mucho tiempo suplicó con fervientes oraciones conocer la voluntad de Dios, y un día, haciendo esta petición con gran fervor, oyó una voz que decía: «Arsenio, huye de la compañía de los hombres y te salvarás». Obedeció sin demora la llamada del cielo y, embarcándose en una nave, se dirigió a Alejandría y de allí al desierto de Sete, donde abrazó la vida anacoreta. Esto sucedió alrededor del año 394, cuando tenía 40 años y había vivido 11 en la corte. Allí renovó sus oraciones a Dios, suplicando ser instruido en el camino de la salvación, sin tener otro deseo que hacer de su único estudio el agradar a Dios en todas las cosas. Mientras oraba así, oyó de nuevo una voz que decía: «Arsenio, huye, mantén la paz y calla». Estos son los principios de la salvación, es decir, lo principal que hay que observar para salvarse. Siguiendo el repetido consejo o mandato de huir y evitar la conversación humana, eligió una celda muy remota y admitió muy pocas visitas, incluso de sus propios hermanos. Cuando iba a la iglesia a más de 30 millas de distancia de su morada, se colocaba detrás de uno de los pilares para evitar ver o ser visto por nadie. Teodosio, muy afligido por su pérdida, hizo que se le buscara tanto por mar como por tierra, pero siendo llamado poco después a Occidente para vengar la muerte de Valentiniano II y para extinguir la rebelión de Arbogasto, su asesino, y de Eugenio, murió de adropsia en Milán en 395. Al quedar Arcadio como emperador de Oriente, ascendió a Rufino, que era el Prefectus Praetorius, y había sido su halagador gobernador, al rango de primer ministro, encomendándole la dirección no solo de sus ejércitos, sino también de todo el imperio. Al mismo tiempo, pidió encarecidamente volver a llamar a la corte a su santo maestro Arsenio, para ser asistido por sus sabios y fieles consejos. Informado de que se encontraba en el desierto de Sete, le escribió encomendándose a sus oraciones, implorando su perdón y ofreciéndole la disposición de todo el tributo de Egipto para que pudiera hacer una provisión para los monasterios y los pobres a su discreción. Pero el santo no tenía otra ambición en la tierra que la libertad de disfrutar de su soledad, para poder emplear su tiempo en lamentar sus pecados y en preparar su alma para la eternidad. Por lo tanto, respondió al mensaje del emperador solo de palabra, diciendo: «Dios conceda a todos el perdón de nuestros pecados,
En cuanto a la distribución del dinero, no soy capaz de tal cargo, estando ya muerto para el mundo. Cuando se presentó por primera vez a los ancianos o superiores de los monjes de Sete y suplicó que se le permitiera servir a Dios bajo su dirección, le recomendaron al cuidado de San Juan el Enano, quien, cuando el resto por la tarde se sentó a tomar su banquete, ocupó su lugar entre ellos y dejó a Arsenio de pie en medio sin hacerle caso. Semejante recibimiento fue una dura prueba para un cortesano, pero fue seguida de otra mucho más áspera, ya que, en mitad del banquete, San Juan cogió una hogaza o porción de pan y la tiró al suelo delante de él, ordenándole, con aire de indiferencia, que comiera si quería. Arsenio alegremente cayó al suelo, y en esa postura tomó su comida. San Juan estaba tan satisfecho con su comportamiento en este único caso que no necesitó más pruebas para su admisión, y dijo a sus hermanos: «Volved a vuestras celdas con la bendición del Señor. Recen por nosotros. Esta persona es apta para la vida religiosa». Arsenio, después de su retiro, solo se distinguió entre los anacoretas por su mayor humildad y fervor. Al principio, sin darse cuenta, solía hacer ciertas cosas que había practicado en el mundo y que parecían tener sabor a frivolidad o a inmortificación, como por ejemplo sentarse con las piernas cruzadas o poner una rodilla sobre la otra. Los ancianos no estaban dispuestos, por el gran respeto que le tenían, a contarle esto en una asamblea pública en la que estaban reunidos para celebrar juntos una conferencia espiritual, pero el abad Pemen, o pastor, hizo uso de esta estratagema. Acordó con otro que se pusiera en esa postura, y luego lo reprendió por su modestia. Ni el otro ofreció excusa alguna. Arsenio se dio cuenta de que la reprimenda iba dirigida a él, y se corrigió de esa costumbre. En otros aspectos pareció desde el principio un maestro consumado en todo ejercicio de virtud en aquella venerable compañía de santos. Para castigarse a sí mismo por su aparente vanidad en la corte, porque había ido ahí más ricamente vestido que otros, sus vestidos eran siempre los más mezquinos de todos los monjes de Sete. Los días de trabajo hasta el mediodía se dedicaba a hacer esteras con hojas de palmera y siempre trabajaba con un pañuelo en el pecho para secarse las lágrimas que le caían continuamente de los ojos. Nunca cambiaba el agua con la que humedecía sus hojas de palmera, sino que se limitaba a echarle agua fresca a medida que se gastaba. Cuando un día le preguntaron por qué no tiraba el agua corrompida, respondió: «Debería ser castigado con este mal olor por la sensualidad con la que antes usaba perfumes cuando vivía en el mundo». Para satisfacer sus antiguas superfluidades, vivía en la más universal pobreza, de modo que en un violento ataque de enfermedad, teniendo ocasión de procurarse una pequeña suma para algunas pequeñas necesidades, se vio obligado a recibirla como limosna, por lo que dio gracias a Dios por haber sido digno de verse reducido a la necesidad de pedir limosna en su nombre. El malestar continuó durante todo el tiempo que el sacerdote de este desierto de Sete hizo que lo llevaran a su apartamento, contiguo a la iglesia, y lo acostó en una camita hecha con pieles de animales, con una almohada bajo la cabeza. Uno de los monjes que vino a verle se escandalizó mucho de que mintiera tan fácilmente y dijo: «¿Es este el abad Arsenio?». El sacerdote lo llevó aparte y le preguntó en qué había trabajado en el pueblo antes de ser monje. El anciano respondió: «Era pastor y vivía con muchas penas y dificultades». Entonces el sacerdote dijo: «¿Ves a este abad Arsenio? Cuando estaba en el mundo era el padre de los emperadores. Tenía 1000 esclavos vestidos de seda, con brazaletes y fajas de oro. Dormía en las camas más blandas y ricas. Tú, que eras pastor, no encontraste en el mundo la holgura de la que ahora disfrutas». El anciano, conmovido por estas palabras, se postró y dijo: «Perdóname, padre, he pecado. Está en el verdadero camino de la humillación». Y se marchó sumamente edificado. Arsenio, en su enfermedad, por falta de ropa, aceptó una limosna que le dieron para comprar una, diciendo: «Te doy gracias, Señor, por tu gracia y misericordia, al permitirme recibir limosna en tu nombre». En otra ocasión, uno de los oficiales del emperador le llevó el testamento de un senador, pariente suyo, que había muerto hacía poco y le había dejado como heredero.
El santo tomó el testamento y quiso hacerlo pedazos, pero el oficial se arrojó a sus pies y le rogó que no lo rompiera, diciendo que tal accidente lo expondría a ser juzgado por su vida. Arsenio, sin embargo, rechazó la herencia, diciendo: «Morí antes que él, y no puedo ser hecho su heredero». Aunque nadie conocía los ayunos del santo, debían de ser excesivos, ya que la medida de maíz, llamada talín, que le enviaban para el año era muy pequeña. Sin embargo, se las arreglaba tan bien que no solo se bastaba a sí mismo, sino que también repartía un poco a sus discípulos cuando iban a visitarle. Cuando le traían fruta nueva, la probaba y daba gracias a Dios, pero tomaba tan poca que demostraba que lo hacía solo para evitar la vanidad de la singularidad. La gran abstinencia hace que el poco sueño baste a la naturaleza. En consecuencia, San Arsenio a menudo pasaba toda la noche velando y llorando, como aprendemos de su discípulo Daniel. Otras veces, después de haber velado una parte considerable de la noche, cuando la naturaleza no podía aguantar más, se permitía un breve descanso, que tomaba sentado, tras lo cual reanudaba sus ejercicios habituales. Los sábados por la tarde, como relata el discípulo, tenía por costumbre ir a rezar al atardecer y continuar en ese ejercicio con las manos levantadas al cielo, hasta que el sol le daba en la cara a la mañana siguiente. Su afecto por el santo ejercicio de la oración y su temor al peligro de la vanagloria le dieron el más fuerte amor por el retiro. Tenía 2 discípulos que vivían cerca de él y se ocupaban de todos sus asuntos en el extranjero. Se llamaban Alejandro y Zoilo. Más tarde admitió a un tercero, llamado Daniel. Los 3 eran famosos por su santidad y discreción, y se les menciona con frecuencia en las historias de los padres de los desiertos de Egipto. San Arsenio rara vez veía extraños que venían a visitarle, diciendo que solo usaba sus ojos para contemplar los cielos. Teófilo, patriarca de Alejandría, vino un día a visitarle, acompañado de un gran oficial y de otras personas, y le rogó que los entretuviera con algún tema espiritual para el bien de sus almas. El santo les preguntó si estaban dispuestos a cumplir sus indicaciones, y al responder afirmativamente, replicó: «Os ruego, pues, que dondequiera que se os informe de la morada de Arsenio, lo dejéis solo, y os ahorréis la molestia de ir tras él». En otra ocasión, cuando el mismo patriarca le mandó preguntar si le abriría la puerta si venía, San Arsenio le contestó que si venía solo lo haría, pero que si traía a otros con él, buscaría otro lugar y no se quedaría allí por más tiempo. Melania, una noble dama romana, viajó hasta Egipto solo para ver a Arsenio y, por medio de Teófilo, se las ingenió para encontrarse con él cuando salía de su celda. El santo le dijo: «Una mujer no debe salir de su casa. Has cruzado estos grandes mares para poder decir en Roma que has visto a Arsenio y despertar en los demás la curiosidad de venir a verme». Sin atreverse a levantar los ojos, tendida en el suelo, le rogó que se acordara siempre de ella y rezara por ella. Él respondió: «Rezo para que tu recuerdo se borre de mi mente». Melania regresó a Alejandría muy apenada por esta respuesta, pero Teófilo la consoló diciéndole: «Solo rogó que se olvidara de tu persona a causa de tu sexo, pero en cuanto a tu alma, no dudes que rezará por ti». El santo nunca visitaba a sus hermanos, contentándose con reunirse con ellos en conferencias espirituales. El abad Marcos le preguntó un día, en nombre de los ermitaños, por qué reoía tanto su conversación. El santo respondió: «Dios sabe cuánto os quiero a todos, pero no puedo estar con Dios y con los hombres al mismo tiempo, ni se me ocurre dejar a Dios para conversar con los hombres». Esta disposición, sin embargo, no le impedía dar breves lecciones de virtud a sus hermanos, y varios de sus apotegmas o frases figuran entre los de los antiguos padres. Decía muy a menudo: «Siempre tengo algo de que arrepentirme después de haber conversado con los hombres, pero nunca me he arrepentido de haberme callado». Tenía frecuentemente en su boca aquellas palabras que San Eutimio y San Bernardo solían también repetirse a sí mismos, para renovar su fervor en el cumplimiento de las obligaciones de su profesión. «Arsenio, ¿por qué has abandonado el mundo y por qué has venido aquí?». Cuando un día le preguntaron por qué, siendo tan versado en las ciencias,
buscaban la instrucción y el consejo de cierto monje que era un completo extraño a toda la literatura humana, respondió: «No desconozco el saber de los griegos y romanos, pero aún no he aprendido el alfabeto de la ciencia de los santos, de la que este, aparentemente ignorante, es maestro». Aunque el santo estaba excelentemente versado en el aprendizaje sagrado y en las máximas y la práctica de la virtud cristiana perfecta, nunca hablaba sobre ningún punto de las Escrituras, y prefería escuchar que instruir o hablar, haciendo que la primera parte de su estudio fuera despojar su mente de toda opinión secreta de sí mismo, o confianza en sus propias habilidades o aprendizaje. Y esto lo llamó justamente la base de la humildad y de toda virtud cristiana. Evagrio de Ponto, que se había distinguido en Constantinopla por su erudición y se había retirado a Jerusalén, y de allí a los desiertos de Nitrián, expresó su sorpresa a nuestro santo, que muchos hombres muy eruditos no progresaron en la virtud, mientras que muchos egipcios que no sabían ni las letras del alfabeto llegaron a un alto grado de sublime contemplación. A lo que Arsenio respondió: «Nosotros no progresamos en la virtud, porque moramos en este aprendizaje exterior que hincha la mente, pero estos egipcios analfabetos tienen un verdadero sentido de su propia debilidad, ceguera e insuficiencia, por lo que están capacitados para trabajar con éxito en la búsqueda de la virtud». Este santo solía clamar a Dios con lágrimas, en el más profundo sentimiento de humildad: «Oh Señor, no me abandones, no he hecho nada que pueda ser aceptable a tus ojos, pero por tu infinita misericordia, permíteme y ayúdame para que ahora pueda comenzar a servirte fielmente». No hay nada tan notable ni de lo que hablen tanto los antiguos sobre nuestro santo, como de las lágrimas perpetuas que brotaban de sus ojos casi sin interrupción. La fuente de la que brotaban era el ardor con el que suspiraba por la gloriosa luz de la eternidad, y el espíritu de compunción con el que no cesaba de lamentar los pecados de su vida pasada, y las imperfecciones diarias en las que caía. Pero nada era más amable y dulce que estas lágrimas de devoción, como se reflejaba en la venerable y majestuosa serenidad de su rostro. Su ejemplo era una prueba de lo que los santos nos aseguran sobre la dulzura de las lágrimas del amor divino. Cuando oigáis nombrar las lágrimas, dice San Crisóstomo, no os representéis nada penoso o terrible. Son más dulces que cualquier delicia carnal que el mundo pueda disfrutar. Al respecto, nos dice San Agustín, las lágrimas de la devoción son más dulces que las lágrimas de los teatros. Y San Juan Clímaco nos habla ampliamente de las incomparables ventajas y el santo placer de las lágrimas piadosas, y entre otras cosas dice: «Me asombro cuando considero la felicidad de la santa compunción, y me pregunto cómo los hombres carnales pueden pensar que es aflicción. Contiene en sí un placer y un gozo espiritual como la cera a la miel. Dios, de una manera invisible, visita y consuela el corazón que está roto en este santo dolor». Cuando cierta persona preguntó a San Arsenio qué debía hacer para librarse de una molestia tentación de pensamientos impuros, el santo le dio esta respuesta: «¿Qué hicieron los madianitas? Adornaron y engalanaron a sus hijas y se las llevaron a los israelitas, aunque no ejercieron violencia sobre ellas. Aquellos de entre los siervos de Dios que los trataron con severidad y vengaron con su sangre su traición y sus designios criminales, pusieron fin a la lascivia. Compórtate de la misma manera con tus malos pensamientos, recházalos vigorosamente y castígate por este intento hecho en ti mismo hacia una revuelta». Este gran santo vivió en un continuo recuerdo y aprehensión de la muerte y del juicio divino. Esto hizo gritar a Teófilo, el atareado patriarca de Alejandría, cuando yacía en su lecho de muerte en el 312. «Feliz Arsenio, que ha tenido este momento siempre ante sus ojos». Sus lágrimas no desfiguraban su semblante, que por la paz interior y la alegría de su alma se mezclaba con una dulce compunción, y por su asidua conversación con Dios parecía tener algo evangélico o celestial, siendo igualmente venerable por una cierta belleza resplandeciente y un inexpresable aire de majestad y mansedumbre en una vejez justa y vigorosa. El gran y experimentado maestro de vida contemplativa, San Juan Clímaco,
propone a San Arsenio como un modelo consumado y lo llama un hombre igual a los ángeles, diciendo que rehuyó tan rigurosamente la conversación de los hombres solo para no perder algo más precioso, que era Dios, que siempre llenaba su alma. Nuestro santo decía que era un deber capital e indispensable de un monje no inmiscuirse nunca en ninguna preocupación temporal y no escuchar nunca ninguna noticia del mundo. Arsenio era alto y apuesto, pero un poco encorvado en su vejez. Tenía un porte agraciado, su cabello era blanco y su barba le llegaba hasta la cintura. Pero las lágrimas que derramaba continuamente le habían desgastado las pestañas. Tenía 40 años cuando dejó la corte y vivió de la misma manera austera desde entonces hasta la edad de 95 años. Pasó 40 años en el desierto de Sete, excepto que alrededor del año 395 se vio obligado a abandonarlo por un corto tiempo, a causa de una erupción de los Masisi, un pueblo bárbaro de Libia. Pero tan pronto como los saqueadores regresaron a casa, él se apresuró a volver a su antigua soledad, donde permaneció hasta que una segunda incursión de los mismos bárbaros, en la que masacraron a varios ermitaños, le obligó a abandonar por completo esta morada hacia el año 434. Se retiró llorando a la roca, donde se refugió hasta el final de su vida. Era la roca de Troe, llamada también Petra, frente a Menfis, y 10 años después se dirigió a Canopus, cerca de Alejandría, pero no pudiendo soportar la vecindad de esa gran ciudad, permaneció aquí solo 3 años. Luego regresó a Troe, donde murió 2 años más tarde. Sabiendo que se acercaba a su fin, dijo a sus discípulos: «Una sola cosa pido a vuestra caridad, que cuando haya muerto, se acuerden de mí en el santo sacrificio. Si en mi vida he hecho alguna cosa que sea aceptada por Dios, por su misericordia, eso encontraré ahora de nuevo». Se entristecieron mucho al oírle hablar, como si fueran a perderle pronto, a lo que él respondió: «Todavía no ha llegado mi hora. Os lo haré saber, pero responderéis ante el tribunal de Cristo si permitís que se guarde como reliquia alguna cosa que me pertenezca», dijeron con lágrimas, estando solícitos por un cortejo fúnebre. «Padre, ¿qué haremos solos? Pues no sabemos cómo enterrar a los muertos». El santo respondió: «Átame a una cuerda, a los pies, arrastra mi cadáver hasta la cima de la montaña y déjalo allí». Sus hermanos, viéndole llorar en su agonía, le dijeron: «Padre, ¿por qué lloras? ¿Eres como los demás, temeroso de morir?». Y el santo contestó: «Me siento con gran temor. Ni este temor me ha abandonado jamás desde la primera vez que llegué a los desiertos». Todos los santos sirven a Dios con temor y temblor, en el recuerdo constante de su juicio, pero esto va siempre acompañado de una dulce confianza en su infinito amor y misericordia. El Espíritu Santo, en efecto, diversifica de tal modo sus dones y gracias que hace estas disposiciones más sensibles en unos que en otros. A pesar de este temor, San Arsenio expiró en gran paz, lleno de fe y de esa humilde confianza que inspira la perfecta caridad, alrededor del año 449. Tenía 95 años de edad, de los cuales había pasado 55 en el desierto. El abad Pemen, al verlo expirar, dijo con lágrimas: «Feliz Arsenio, que has llorado tanto por ti mismo aquí en la tierra. Aquellos que no lloren aquí, llorarán eternamente en el más allá». Este santo fue considerado por los monjes más destacados de épocas posteriores como el modelo más ilustre de su estado. El gran San Eutimio se esforzó en todos sus ejercicios por seguir el modelo de su vida y copiar en sí mismo su humildad, su mansedumbre y constante ecuanimidad de mente, sus abstinencias y vigilias, su compunción y lágrimas, su amor al retiro, su caridad, discreción, fervor, asidua aplicación a la oración, y esa grandeza de alma que aparecía con tanto brillo en todas sus acciones. El gran San Eutimio se esforzó en todos sus ejercicios por seguir el modelo de su vida y copiar en sí mismo su humildad, su mansedumbre y constante ecuanimidad de mente, sus abstinencias y vigilias, su compunción y lágrimas, su amor al retiro, su caridad, discreción, fervor,
asidua aplicación a la oración y esa grandeza de alma que aparecía con tanto brillo en todas sus acciones. San Arsenio Anacoreta ruega por nosotros.